Mamá, ya tienes 78 años. Eres una inversión, no una familia. Esa frase no salió de un arranque de rabia. Sonó fría, metálica, filtrada por el altavoz del teléfono, como si yo no fuera más que un número en una hoja de cálculo. Pero antes de que te indignes por mí, déjame contarte por qué vendí mi casa, mis recuerdos y la tranquilidad de mi vejez, solo para darle a mi hijo $2 millones. Yo pensaba que, a los 78, mi vida terminaría en calma, entre las bugambilias que florecían cada abril, con té Earl Grey, pan tostado y los cantos de los pájaros por la mañana. Pero lo vendí todo. Vendí la casa donde George y yo pintamos las paredes entre risas. Vendí la mecedora donde arrullaba a mi hijo en las noches frías. Vendí los años que pensé serían mi recompensa por toda una vida de ser madre. No lo hice para viajar, ni para comprar joyas. Lo hice para darle a mi hijo el capital para emprender. Andrew ha sido mi mundo desde la noche en que lo tomé en brazos, justo cuando George falleció de un infarto. Lo crié sola, limpiando pisos y lavando platos de madrugada, con las manos entumecidas por los químicos. Y nunca me quejé, porque tenía un hijo inteligente, noble, con los ojos de su padre y, creía yo, un corazón lo suficientemente grande para abrazar al mundo entero. Un día, Andrew regresó a casa. Mamá, tengo una idea para un software con inteligencia artificial. Puede cambiar toda la industria. Tenía los ojos iluminados, la voz temblorosa de emoción, y yo solo asentí. ¿Cuánto necesitas? $2 millones, dijo casi en susurro, como temiendo lo que pedía. No le hice preguntas. Fui a mi habitación, tomé mis ahorros, vendí la casa, reuní el dinero. 2 millones exactos. Se los entregué en un sobre marrón. Me abrazó fuerte, como cuando era niño. Mamá, te lo voy a devolver todo, con éxito, con amor, con una vida entera agradecida a ti. Yo sonreí. No necesitaba que me devolviera nada. Solo quería que fuera un buen hombre, que no se olvidara de llamarme mamá cada día. Pero no lo sabía. Ese abrazo fue el último. Los mensajes comenzaron a espaciarse. Y un día llegó esa frase, esa maldita frase. Mamá, ya tienes 78 años. Eres una inversión, no familia, no la mujer que lo trajo al mundo, solo una inversión. ¿Tú crees que lloré? ¿Que me quedé callada? ¿O que a mis 78 reescribí todas las reglas del juego con el 60% de las acciones en mis manos? Suscríbete a She Stories Margaret, el canal donde las madres ya no se callan, sino que eligen levantarse, porque el amor puede no tener condiciones, pero la dignidad sí necesita límites. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer, la primera vez que entré a la oficina de la empresa en la que invertí toda mi vida. Brillaba de limpia, elegante, con esas sillas de cuero, computadoras de última generación y una pantalla enorme colgando al centro de la sala de juntas. Yo llevaba el vestido verde que a George le encantaba, ese que siempre decía que me hacía ver como en nuestros primeros años. En las manos, una canasta con panecillos calientes, recién salidos de la panadería donde solía llevar a Andrew cuando era niño. No llegué como accionista, llegué como madre, una madre que entregó todo, con la ilusión de ver florecer el sueño de su hijo. Pero quien me abrió la puerta no fue Andrew, sino una mujer alta, de cabello lacio planchado como espejo, blusa blanca sin una sola arruga. Me escaneó de pies a cabeza con una mirada seca, sin decir palabra, y se dio la vuelta. Unos minutos después apareció Andrew. «Ah, mamá, ya llegaste», dijo sin emoción, como si tuviera prisa por quitarme de encima. «Ella es Melissa, cofundadora, y mi esposa». Me volví hacia ella, le extendí la mano y sonreí. «Hola, hija. Andrew me ha hablado mucho de ti». Melissa me dio la mano sin ganas, fría, suelta, sin mirarme a los ojos, como si tocarme fuera una obligación desagradable. «Mucho gusto, señora Whitmore», dijo. Ni un mamá, ni un mínimo gesto de cercanía, solo esa cortesía hueca, como si yo fuera una extraña que se equivocó de edificio. Disimulé la herida con una sonrisa. Andrew me llevó a la sala de juntas, diciendo que me presentaría el modelo de negocio. Melissa se sentó a su lado, con una iPad en las manos, sin mirarme en ningún momento. Cuando pregunté con cuidado, ¿y cuál sería el primer mercado que quieren explorar? Melissa alzó la vista, me lanzó una sonrisa forzada y respondió,
Generalmente, los inversionistas pasivos no participan en las decisiones operativas. Inversionista pasiva. No supe si era una advertencia o simplemente un intento de borrarme del mapa, pero esa frase me atravesó como una espina. Andrew no dijo nada. No me defendió, no explicó. Simplemente bajó la cabeza, como si no me hubiera escuchado. Esa noche volví a casa con la bolsa de pan aún intacta, el corazón vacío. Me repetí a mí misma, seguro Melissa solo está estresada, están empezando un negocio. Pero con el tiempo, todo solo empeoró. Yo solía pasar por la empresa al mediodía, sin avisar, sin hacer ruido. Solo llevaba pequeños detalles, pero llenos de amor. La sopa cremosa de champiñones que Andrew devoraba cuando tenía gripe, las galletas de canela crujientes que horneaba a las 4 de la mañana cuando estudiaba para sus exámenes. Cosas simples, sí, pero cargadas de memoria, porque eso es lo que hace una madre, poner el alma en cada cucharada. Y sin embargo, cada vez que llegaba, me hacían esperar horas en el vestíbulo, en una silla helada al lado del dispensador de agua. Los empleados pasaban frente a mí como si fuera una señora de limpieza perdida, o peor, una anciana con demencia. Melissa cruzaba por ahí como si yo fuera aire, ni un saludo, ni una mirada. Jamás preguntó, ¿a quién espera, señora? Aunque sabía perfectamente quién era yo. Un día, me enteré que la empresa había conseguido su primer gran contrato. Lo vi en una publicación que Andrew compartió con orgullo. Sentí tanta alegría que no pude esperar. Fui temprano a la panadería y compré una caja de empanadas de carne y champiñones, las favoritas de Andrew desde que era niño. Las envolví con cuidado en un paño para que conservaran el calor. Escribí una notita a mano. Felicidades, hijos. Estoy muy orgullosa de ustedes. Fui a la oficina con el corazón lleno, como si aquella victoria también fuera mía. Pero apenas crucé la entrada, Melissa ya estaba parada frente a la puerta de la sala de juntas, como si yo fuera una intrusa. Me miró de arriba abajo, lenta, inquisitiva, como si la canasta en mis manos fuera una ofensa. Lo siento, pero no puede entrar en este momento. Esta es una reunión interna, dijo, con voz firme, sin levantar el tono pero congelándome el alma. Intenté sonreír. Solo quería traerles algo de comer, para celebrar su primer contrato. Melissa cruzó los brazos. Gracias, pero aquí tenemos una política estricta. Nada externo puede interferir con el entorno profesional. Espero lo entienda. Me quedé ahí, inmóvil, parada entre las miradas frías del salón. Nadie alzó la vista. Nadie dijo gracias. Nadie preguntó, ¿mamá, viniste? Solo estaba ahí, como un objeto extraño, sin nombre, sin voz. Retrocedí en silencio, aún con la caja de empanadas en mis manos. Me temblaban tanto los dedos que se me cayó la nota que había escrito. Nadie se molestó en levantarla. Melissa cerró la puerta detrás de mí, sin despedirse, sin una palabra. Esa noche llamé a Andrew. Su voz sonó al otro lado del teléfono, monótona, casi como un mensaje automático de esos que nadie escucha hasta el final. Mamá, Melissa cree que deberías mantener una distancia clara entre lo personal y lo profesional, dijo. Apreté los labios. ¿Y para ti, qué soy yo? Hubo un silencio breve. Luego respondió con una frase que me cortó por dentro como si fuera una cuchilla. Eres la accionista principal. Me ayudaste muchísimo. Y estoy agradecido por eso. La accionista, la que ayudó. No mamá. Dejé caer el teléfono sobre la mesa. Me quedé sentada, sola, en esa cocina que antes solía llenarse con su voz gritando. Mamá, tengo hambre. Ahora solo quedaban el tic-tac del reloj y el horno frío, muy frío. No culpo a Melissa por no verme como su madre. No necesito que ella me quiera. Pero me duele, porque fue mi propio hijo, ese niño al que crié sola durante años, quien permitió que ella decidiera si yo podía estar o no en su vida. No me olvidaron, me borraron. Cuidadosa, fríamente, como si alguien hubiera trazado un plan. No aparezco en ninguna foto del equipo. No me mencionaron en la conferencia de prensa. No me invitaron a ninguna celebración. Todo lo que di, el dinero sí, pero sobre todo el corazón, quedó reducido a una sola línea en un balance contable. Inversión inicial, $2 millones estadounidenses. Me senté en la penumbra, las manos, aún marcadas por los años de limpiar pisos,
temblaban levemente cuando sostenía la tetera caliente. Nunca me sentí tan invisible. Este dolor no grita, pero corroe, como el ácido que cae lento, gota a gota. Y yo lo sé, en algún momento me va a hacer levantarme, no para rogar cariño, sino para reclamar el lugar que me corresponde. No recuerdo con claridad cuándo fue la última vez que Andrew me llamó solo para oír mi voz de madre. Tal vez fue aquel domingo hace 4 meses. Llegó tarde, con 2 cervezas frías, no porque me extrañara, sino porque pasaba cerca y le quedaba de camino. Estuvo apenas 15 minutos. Luego dijo, Melissa escribió, tengo una junta urgente con los socios de Singapur. Perdón, mamá. O tal vez fue en mi cumpleaños. Eran las 11:56 de la noche. El teléfono sonó. Contesté con la rapidez de una niña esperando su pastel. Del otro lado estaba su voz, cansada, fría y tan corta como un mensaje de batería baja. Feliz cumpleaños, mamá. Que tengas salud siempre. Estoy con algo urgente, mañana te llamo, ¿sí? Espera, hijo. Mamá solo quería... No terminé la frase. Ya había colgado, sin pastel, sin abrazo, sin una sola pregunta de si había comido o si me sentía sola. Desde entonces, los domingos por la noche, ese día que solíamos llamar el día de mamá e hijo, comenzaron a desaparecer, sin ruido, sin advertencia. Primero vinieron las disculpas, dichas con suavidad. Perdón, mamá, hoy tengo una reunión urgente con los socios de Corea. Después, las frases enlatadas, como sacadas de un guión corporativo. Melissa agendó una sesión estratégica con el equipo técnico justo esta noche. No se puede mover. Y por último, ya no hubo palabras, solo vacío. Un mensaje a las 9:43 de la noche. 7 palabras. Perdón, mamá. Hoy no alcanzo a llegar. Sin punto, sin emoción, tan frío como un recibo de luz digital. Aún así, yo seguía cocinando. Un plato salado, salmón al estilo de George, como él me enseñó. Una sopa, crema de calabaza, la favorita de Andrew en secundaria. Un postre, flan suave que se deshacía en la boca, el que él pedía cada vez que terminaba un examen. Ponía 2 platos, 2 pares de palillos, la servilleta doblada en triángulo, justo como solíamos hacer. Y me sentaba a esperar, a las 9, a las 10, algunas noches, incluso hasta las 11, con la luz aún encendida, esperando escuchar unos pasos, un golpecito en la puerta. Pero lo único que llegaba era otro mensaje seco, como filo de cuchillo. Perdón, mamá, mañana compenso. Y ese mañana nunca llegó. Empecé a temer el zumbido del microondas, porque cada vuelta del plato calentando comida era como una burla, una cena recalentada para alguien que no iba a volver. Odiaba ese mantel rojo que Andrew y yo escogimos entre risas en el supermercado. Ahora solo estaba ahí, mudo, inútil, como un recordatorio cruel de que otra vez mamá come sola. ¿Y qué recibí en su lugar? Un archivo PDF, enviado a mi correo personal el último día de cada mes. Título en mayúsculas, sin alma, informe financiero, octubre, para la señora. Margaret Whitmore, accionista principal, abría cada página. Me forzaba la vista para entender las tablas de colores, los gráficos, los porcentajes de crecimiento, pero ni una línea personal, ni una nota escrita a mano, ni un simple ¿cómo estás, mamá? Solo una firma fría al final de todo. Melissa Whitmore, directora ejecutiva. Revisé cada palabra, buscando si Andrew me había dejado algo. Un mamá, un emoji sonriente, una nota personal, por mínima que fuera, nada. Lo único donde aparecía mi nombre no era en un espacio que dijera mi mamá, sino en una nota al pie del informe. Inversora inicial, mantener nivel mínimo de información. Mínimo, 40 años siendo su madre. ¿Y ahora solo merezco un nivel mínimo de información? Ya no soy la mujer que lo llevó de la mano al primer día de escuela, la que exprimía naranjas cuando tenía fiebre, la que vendió su anillo de bodas para pagar su matrícula universitaria. Me convertí en una entidad financiera, en un término técnico, en capital semilla, en un recurso con piernas y voz. Y Andrew, mi hijo, el mismo que solía abrazarme prometiendo que jamás me dejaría sola, ahora me manda reportes por correo electrónico, puntuales, mensuales, sin retraso, como si yo no fuera su madre, sino un banco, un socio silencioso, una inversión que ya cumplió su función, y peor que ser olvidada,
es ser recordada solo para ser excluida con precisión. Esa noche lo llamé, no para reclamar, no para interrumpir. Solo quería hacer una pregunta. Hijo, ¿qué está pasando? Siento que nos estamos alejando. Del otro lado, suspiró. Pero no fue ese suspiro cansado de un hijo que necesita el consuelo de su madre. Fue ese suspiro que uno da cuando contesta una llamada que no tenía ganas de atender, una exhalación que decía sin palabras: esto me estorba. No te preocupes, mamá. Estás pensando demasiado. Estamos en una etapa clave de crecimiento. Solo queremos mantener las relaciones bien definidas. Hizo una pausa, como si estuviera recitando algo que ya había ensayado. Melissa dice que mantener distancia entre los accionistas y el equipo operativo ayuda a evitar conflictos de interés. Distancia. Conflictos de interés. Sonreí, apenas por dentro. Así que ahora yo, la misma que besó su rodilla raspada cuando tenía 7 años, me había convertido en un riesgo legal. Guardé silencio unos segundos. Sentí algo subir por el pecho. No eran lágrimas. Era otra cosa, más espesa, más amarga. ¿Cómo me llamaste, hijo? Pregunté sin reproche, solo en voz baja. Mamá, claro, respondió con una risa forzada, una risa que sonaba a trámite, a cortesía vacía. Es solo que, en lo laboral, creo que deberías acostumbrarte a cómo funcionan las cosas ahora, cómo funcionan las cosas ahora. Me quedé en silencio, no por las palabras, sino por quién las decía. Andrew, mi niño, el que se dormía tomándome la mano, el que decía que yo era todo su mundo. Colgué la llamada, no enojada, no herida, solo vacía, como si algo dentro de mí hubiera sido succionado. El aire, los recuerdos, el significado de las palabras, todo fuera de alcance. Mi hijo no me odia, simplemente ya no me necesita, no como madre, sino como entrada contable. Alguna vez fui su todo, ahora soy solo un nombre más en una celda de Excel bajo el título Capital Semilla, etapa inicial. Encendí la computadora. La pantalla iluminó mi rostro, y como cada mes, ahí estaban los correos electrónicos con el mismo asunto. Reporte mensual. Para la señora Margaret Whitmore, accionista clase A. Miré la casilla de destinatario, margaret.whitmore@, y sentí que estaba leyendo mi propia lápida en la vida de mi hijo. Ya nadie escribe. Para mi mamá. Nadie dice, te extraño, mamá. Nadie pregunta, ¿ya comiste? Todo ha sido optimizado, estandarizado, frío, eficiente y sin alma. Empecé a temer incluso mi propio nombre, porque cada vez que lo escuchaba, no venía de mi hijo, venía del contador, de Melissa, del sistema de gestión empresarial. ¿Será que, para mi hijo, el nombre Margaret Whitmore ya no es su mamá, sino un número de cuenta? ¿Una línea que debe teclear correctamente al enviar el reporte mensual? Apoyé la frente sobre la mesa. No lloré. Las lágrimas salen cuando hay dolor, pero lo que sentía era otra cosa. Una erosión, silenciosa, sin forma, sin color. Era desaparecer poco a poco, sin hacer ruido, pero siendo muy consciente de ello. Y lo supe. Si todo seguía así, llegaría el día en que Andrew me miraría, y ya no vería a su madre. Solo vería una inversión que alguna vez tuvo valor, una que ya cumplió su ciclo, que dejó de rendir, que dejó de existir en sus palabras, que dejó de tener nombre. Aquel día, el viento soplaba fuerte. No era un viento frío, pero sí de esos que se cuelan por las rendijas, como si quisiera barrer lo último que quedaba de mí por dentro. Me senté sola en la cocina, ese rincón que alguna vez fue el corazón de la casa, donde Andrew correteaba a mi alrededor pidiendo otra cucharada de flan. Ahora solo quedaba una silla de madera coja y una taza de té insípido, enfriándose bajo la luz dorada del atardecer, filtrada por unas cortinas de encaje que el tiempo ya había desgastado. Lo llamé, no por algo urgente, solo porque lo extrañaba. Extrañaba su voz de niño, contándome lo que pasaba en la escuela. Extrañaba sus ojos buscándome cuando necesitaba una guía. Extrañaba a mi hijo, no al ejecutivo de camisa blanca y lentes sin marco que me respondía como si fuera una secretaria más. La llamada se conectó. Su voz fue cortante, rápida, como si respondiera un correo sin ganas.
Estoy en reunión. Mamá, dime rápido. Tragué saliva. Intenté sonar tranquila. Sobre el reporte de este mes, no me quedó clara la parte del gasto en la nueva campaña. ¿Podrías explicármelo un poco más? No terminé la frase. Me interrumpió al instante. Su voz molesta, seca, sin espacio para afecto. Mamá, por favor, no conviertas la empresa en un jardín de niños. El manejo operativo es tema técnico. No tienes que preguntar cada centavo. Apreté las mangas de mi suéter. Respiré hondo. Pero soy la accionista mayoritaria. Creo que tengo derecho a... Andrew soltó una risa sarcástica. Sí, mamá, tienes derecho. Pero, ¿sabes qué? Cada vez que te metes, todo el equipo tiene que rehacer planes, reorganizar presentaciones, explicar cosas que nadie debería tener que justificar. Melissa lo dijo muy claro. Estás desordenando todo, porque no sabes mantener distancia. Tragué las lágrimas. No hables como si yo fuera una carga. Hubo un segundo de silencio, y entonces él habló, despacio, con cada palabra afilada, como si ya las tuviera ensayadas. Tienes 78 años, mamá. Ya deberías saber cómo funcionan las cosas. Eres una inversión, no una familia. No te atribuyas un rol que dejaste de tener hace mucho. Me congelé, no podía creerlo, no quería creerlo. ¿Una inversión? ¿No era yo la que lo trajo al mundo? ¿La que corrió bajo la lluvia para entregar su primer currículum? ¿La que se quitó el abrigo en pleno invierno para cubrirle las piernas cuando el autobús no llegaba? ¿La que sacrificó su vida entera para que su sueño pudiera vivir? Me quedé inmóvil, el teléfono aún pegado al oído, pero el corazón había caído en algún lugar sin nombre. Del otro lado, Andrew guardó silencio. No hubo disculpas, ni un suspiro, ni un rastro de remordimiento. Solo yo, sentada en una cocina helada con el alma partida en dos, una mitad hecha de amor y la otra de ruina. Apreté la voz. Gracias, hijo. Esa frase no la voy a olvidar nunca. Colgué. No hubo lágrimas, solo un hueco en el pecho, como si alguien lo hubiera vaciado, desde adentro. No lloré. Ya no me quedaban emociones para hacerlo. Porque, ¿cómo se puede derramar una lágrima cuando cada gota del corazón ya fue convertida en piedra desde el momento en que el propio hijo al que criaste te llama una inversión? Por primera vez en muchos meses me puse de pie, no porque me sintiera más fuerte, sino porque ya no podía seguir bajando la cabeza ni un segundo más. Miré la vieja silla donde solía tejerle suéteres, el mantel rojo que alguna vez secó sus lágrimas después de sus primeros fracasos. Todo eso ahora eran pruebas de una madre que había sido borrada del concepto de familia. Y si el amor ya no lleva el nombre de mamá, entonces yo responderé con el nombre que él mismo me asignó, accionista. Y esta vez no iré con abrazos, iré con documentos, con pluma en mano y una decisión, no para rogar cariño, sino para reescribir las reglas del juego. Después de esa llamada que lo cambió todo, me senté sola en la sala durante toda la tarde, sin radio, sin televisión, solo el tic-tac del reloj de pared, golpeando como martillo sobre mi pecho, recordándome que seguía viva, aunque sintiera que acababan de enterrarme en vida, por el mismo hijo que traje al mundo. Mamá, eres una inversión, no una familia. No lloré. No porque no doliera, sino porque esta vez el dolor no cabía en palabras. Repetía esa frase en mi cabeza, cada palabra tatuándose como fuego en mi piel. Inversión, no, madre. No la mujer que lo acunaba en sus noches de insomnio. No la que empaquetó su vida entera para sostener el sueño de su hijo. Viví tantos años en el papel de madre, amando en silencio, renunciando sin condiciones, creyendo que el amor bastaba para mantener una familia unida. Pero el amor no aparece en la nómina, no tiene cargo en el organigrama, no tiene código en el sistema. En ese momento ya no era Mamá Margaret, era solo un activo que dejó de ser rentable. Pero cuando la oscuridad comenzó a dibujarse en la ventana, algo dentro de mí se movió. Recordé a la Margaret de hace años, la que vestía suéteres viejos para ir a pedir préstamos y pagarle la universidad a Andrew, la que aceptaba condiciones injustas solo para que él pudiera dormir en paz, la que vendió su anillo de bodas, el de George, para financiar la primera etapa de su empresa. No era ingenua, solo creía con todo el corazón que una madre no necesitaba contratos para ser respetada por su hijo,
pero hoy entendí que no basta con amar a ciegas, se necesita verdad. Llamé a Lisa, la única en toda la familia que aún me dice abuelita con ternura en la voz, y no como quien menciona una herencia sin repartir. No tuve que decir mucho. Cuando le conté, Lisa no preguntó por qué. Solo dijo, abue, voy para allá. Vamos a revisar todo, línea por línea. A la tarde siguiente, las dos estábamos sentadas en mi pequeño despacho, ese rincón que guardé intacto por tantos años. No había nada lujoso, solo papeles viejos, una caja de té de jazmín ya frío y una fe que acababa de renacer. Lisa hojeaba carpeta por carpeta. Yo, con manos temblorosas, sacaba contratos, aportes de capital, compromisos firmados que había guardado con tanto cuidado en una cajita de madera, la misma donde antes guardaba las fotos de George. Y entonces Lisa se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Su voz se quebró. Abue, ¿sabías esto? Eres dueña del 60% de las acciones. Parpadeé, despacio, muy despacio. ¿Qué dijiste? Lisa me acercó el documento con la mano levemente temblorosa. Aquí está. El capital total es de 3,3 millones. Tú aportaste 2. Eres la socia mayoritaria. Tienes el control absoluto de la empresa. Miré esos papeles, los mismos que firmé sin dudar, pero con el corazón de madre, no con la mente de una accionista. Ahora lo veía claro. Fui yo quien levantó el imperio que ellos manejaban, pero fui expulsada como una empleada obsoleta. Lisa continuó, con la voz más baja. Según el último reporte, la empresa está valuada en casi 17 millones de dólares. Eso significa que tu 60% equivale a cerca de 10 millones. Me quedé en silencio, con el contrato entre las manos, como si estuviera recuperando la dignidad que un día dejé de lado. No sentí orgullo, ni venganza. Solo sentí que, por fin, se reconocía que yo existía, no como una madre borrada de las cenas, no como una anciana puesta en modo espera, sino como una persona, con nombre, con valor, con voz. Lisa me miró, los ojos llenos de lágrimas, y me apretó la mano. Abue, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Miré por la ventana. Los árboles viejos se mecían con el viento de la tarde, como susurrando historias de resistencia, de inviernos superados, de raíces que nunca murieron. Respiré hondo, despacio, y respondí. No voy a reclamar que me reconozcan como madre. Voy a reclamar mi lugar como dueña, y esta vez no entraré a esa sala como una madre que viene a ver a su hijo. Entraré como Margaret Whitmore, la socia principal, la mujer con el 60% del poder y el 100% de una verdad que intentaron enterrar. Si tú también te has visto en esas páginas olvidadas, si alguna vez te han llamado por nombres que no te pertenecen, entonces quizá ha llegado el momento de revisar el contrato de tu propia vida, porque no nacimos para ser una inversión. Nacimos para tener voz. El edificio de oficinas se alzaba en medio de la ciudad, tan imponente como el ego que Andrew había construido. El olivo del patio había perdido sus hojas, dejando solo ramas secas, como la imagen que mi hijo tuvo de mí durante tantos años. Yo ya había venido aquí, muchas veces, pero siempre por la puerta lateral, siempre esperando en la cafetería del primer piso a que Andrew bajara cuando terminara la reunión. Yo creía que no debía molestar, que no debía interferir en lo importante. Hoy fue distinto. Entré por la puerta principal, la espalda erguida, vestido negro sobrio, el cabello recogido, y mi viejo bolso de cuero, cargando 3 cosas: el contrato de inversión, la carta de poderes y una madre que ya no deja que su hijo le diga cuánto vale. Lisa caminaba a mi lado, su mano apoyada con suavidad sobre mi hombro, como un suspiro cálido. No dijo nada, y no hacía falta. Yo lo sabía, esta vez no estaba sola. La sala de reuniones estaba en el 6º piso. Las puertas de vidrio se abrieron con un zumbido suave, dejando entrar una luz fría, y la mirada atónita de Andrew. Mi hijo estaba sentado en la cabecera, junto a Melissa, sujetando un espresso con esa postura de quien cree estar manejando el mundo. Cuando me vio, sus ojos se congelaron por un segundo. Luego frunció el ceño, frío, duro. Melissa cruzó los brazos y esbozó una sonrisa torcida. «Oh, ¿y a qué viene la visita? Hoy no hay reunión de apoderados, ¿o sí?»
No respondí. Solo tiré de la silla del centro, la misma silla donde, años atrás, me dijeron: «Mamá no tiene que subir, es un esfuerzo innecesario y no puede aportar nada». Hoy me senté y abrí la carpeta. Mi voz no fue fuerte, pero cada palabra cayó como plomo fundido. Yo, Margaret Whitmore, accionista propietaria del 60% de esta empresa, exijo la convocatoria inmediata a una reunión ejecutiva extraordinaria. Andrew dejó caer su taza con un golpe seco contra la mesa. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Melissa arqueó las cejas, como si pensara que había perdido la razón, pero yo no me inmuté. Con firmeza, pausadamente, pronuncié como un juez que dicta sentencia. «Exijo la reestructuración del cuerpo directivo. A partir de ahora, toda autorización financiera deberá pasar por un sistema de doble firma, incluyendo a la accionista principal, es decir, yo. Exijo que mi rol sea reconocido públicamente, en la página web, en los reportes financieros, en la comunicación institucional y en los documentos legales. Exijo una auditoría completa de las finanzas de los últimos 2 años y la suspensión inmediata de cualquier decisión tomada de forma unilateral, sin consultar a la socia mayoritaria». Andrew se levantó de golpe. La silla se volcó hacia atrás y chocó contra la pared con un estruendo. Su rostro se tiñó de rojo, los ojos encendidos de rabia, como si acabara de quemar su ego en plena calle. «No, de ninguna manera», gritó. «Esta empresa es mía. Es mi esfuerzo, mi vida. Tú no tienes derecho a venir a destruirlo todo». Me puse de pie y lo miré, fijo, a ese hijo al que arrullé cada noche durante los primeros 9 años de su vida. «No estoy destruyendo nada. Solo estoy recuperando lo que nunca debió ser arrebatado con mentiras». Melissa intervino con su voz aguda y cortante. «Nosotros levantamos esta empresa. Usted solo puso dinero. Tenga o no acciones, eso no cambia el hecho de que no entiende nada de negocios». Sonreí con calma. ¿Que no entiendo de negocios? ¿Hace falta que te recuerde quién financió toda la primera ronda de inversión? ¿Quién firmó como aval personal para el préstamo del segundo año? ¿Quién figura como titular en el contrato de compra del primer terreno donde hoy está la sede de esta empresa? Melissa se quedó muda. Andrew, en cambio, gritó: «¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Esto es venganza? ¿Porque no te llamé? ¿Porque no te invité a mi cumpleaños? No creas que por tener unos papeles puedes pisotear el esfuerzo de los demás». Lo miré largo rato. «No, hijo, no quiero venganza. Solo quiero que entiendas algo. El lazo familiar no es un escudo para pisar a quien te crió». Me giré hacia Lisa y le extendí la carpeta. «Entrégalo al bufete de abogados y prepárate para el comunicado de prensa. A partir de hoy, el portavoz de esta empresa ya no será Andrew». Andrew golpeó la mesa con fuerza. La taza de espresso estalló en 1000 pedazos. «Eres una traidora». Me di vuelta. Lo miré con serenidad. «No, hijo, solo que ya no soy una víctima». Salimos de la sala. Ni el vidrio roto, ni las sillas volcadas, ni la respiración entrecortada de quien ha perdido el poder me detuvieron. Por primera vez en muchos años, sentí que caminaba con la espalda completamente erguida. El mensaje llegó a las 6 de la mañana, esa hora en que casi todas las madres piensan en el desayuno de sus hijos, o si deben llevarles un suéter porque el día amaneció frío. Pero ese día, lo único que recibí fue una línea seca del Departamento de Recursos Humanos, sin saludo, sin permiso, sin explicaciones. «Melissa Hartley ha presentado su renuncia, efectiva de inmediato». Apenas pude parpadear y ya el sistema entero empezó a resquebrajarse. «El director financiero ha dimitido. La jefa de cuentas corporativas solicita su baja. Grupo N cancela contrato. Urgente. Requieren devolución de anticipo. Proyecto X». La prensa comienza a cubrir crisis interna en la familia Whitmore. Me senté en silencio en el sofá. La luz del exterior se filtraba entre las cortinas delgadas, bañando la taza de té que aún humeaba. Sin moverme, sin mostrar emoción, solo mis ojos fijos en la pantalla, y mi corazón golpeando con cada notificación como si fueran martillazos sobre el ataúd de esa falsa gloria que ellos alguna vez construyeron a mi alrededor. Lisa entró. Quiso decir algo, pero no lo hizo. Solo apoyó su mano sobre mi hombro, ese apretón leve, como si su corazón latiera al lado del mío. No necesitaba consuelo. Solo asentí y pensé. Ellos eligieron jugar. Ahora
que enfrenten las reglas del juego. Los 3 días siguientes fueron una caída libre. La empresa se desplomó sin frenos, ingresos abajo un 70%, contratos cancelados en cadena. En Internet, los titulares eran cuchillos afilados contra mi nombre. El colapso del imperio Whitmore. Cambio de mando, pagado con sangre. Crisis familiar pone al borde del abismo a la corporación. No respondí. No di conferencias, no me defendí. Solo hice una cosa: guardar silencio, para que la verdad hablara por sí sola. La noche del cuarto día llovía. Una llovizna tenue pero persistente, como si el cielo también estuviera sangrando por todo lo que no se puede decir. Sonó el teléfono. Número desconocido. Pero mi corazón lo supo. Yo conocía esa voz. La llevé dentro de mí durante 9 meses. La traje a este mundo. Y luego fue esa misma voz la que me apagó como si fuera un interruptor que ya no servía. «Mamá», la voz de Andrew, ya no arrogante, ya no fría, temblorosa, quebrada, como la de alguien cayendo al vacío buscando desesperadamente un borde donde aferrarse. No sé ni por dónde empezar. Todo se salió de control, mamá. Melissa se llevó al equipo estratégico, los contratos, los clientes clave. Dijo que va a fundar su propia empresa y... Su voz se quebró. Escuché su respiración entrecortada, como alguien ahogándose sin saber ya dónde está la superficie. Mamá, me equivoqué. Me equivoqué de verdad. ¿Podrías venir a la empresa? Ya no tengo a quién acudir. Te necesitamos. No dije nada. No respondí de inmediato. Solo apreté el teléfono con fuerza. Era lo único, en ese momento, que aún conservaba algo de calor, más que esa taza de té ya fría sobre la mesa. Porque yo sabía... Andrew no necesitaba una salvadora. Necesitaba recuperar a la madre a la que él mismo había convertido en una inversión. Y ahora, cuando todos esos proyectos rentables lo han abandonado, recién se dio cuenta. No cualquiera responde cuando se le llama mamá. Pero yo seguía aquí, no por rencor, no por deuda, sino porque aprendí a ser madre sin arrodillarme. La sala de reuniones estaba llena, sin Melissa, sin esas caras que alguna vez me vieron como una figura decorativa. Solo Andrew, yo, y un silencio tan gélido como el eco del derrumbe provocado por la codicia. Entré, ni deprisa ni lenta. Ya no era esa mujer que llegaba por la puerta trasera, escondida tras la cortina del título Mamá, deformado por conveniencia. Era la accionista principal, la que fue apartada, y la que hoy volvía para reescribir las reglas. Andrew se puso de pie. Tenía los ojos enrojecidos de no dormir. Habló con la voz de quien se aferra a su último hilo. Mamá, gracias por venir. La empresa... Sin ti no. Levanté la mano. Lo interrumpí. No estoy aquí como tu madre. Estoy aquí como esa persona a la que llamaste una inversión agotada. Andrew bajó la cabeza. No se atrevió a mirarme. Coloqué la carpeta sobre la mesa. Cada hoja, cada palabra, era fruto de años en silencio, pero nunca ciega. Voy a ayudar a esta empresa, pero a partir de hoy no habrá más mamá ayuda a su hijo. Solo habrá socios, con respeto mutuo. 1. Ninguna decisión financiera, estratégica o de altos cargos será válida sin mi firma, sin excepciones. 2. Seré reconocida oficialmente como cofundadora, con todos los derechos y el nombre que eso conlleva. 3. Desde este momento nadie, ni tú, tiene permiso para tratarme como una billetera con piernas. No soy un banco, no soy el parche de los errores de nadie. Y definitivamente no soy el instrumento para que otros cuiden su imagen. Nadie dijo nada. La sala entera pareció contener el aliento. Andrew seguía con la cabeza baja, pero sus manos temblaban. Y entonces, como si un viento pasara por una herida aún abierta, murmuró: «Tenías razón, mamá. No eres una billetera. Eres la columna vertebral de todo esto. Y yo nunca estuve a la altura. No sonreí, no lloré. Solo asentí firme. Si todavía me consideras tu madre, entonces aprende a hablarle con respeto a la mujer que te trajo al mundo sin pedirte jamás que lo pagaras». Firmé los documentos de reestructuración, con calma, con claridad, sin temblar. Semanas después, los titulares comenzaron a circular. Margaret Whitmore es reconocida oficialmente como cofundadora del grupo Whitmore and Hartley. La mujer que fue tratada como una extraña, hoy redefine el centro del imperio familiar. Lección de una madre de 78 años. Si te ven como una inversión, recuérdales cuánto vale tu voz. No di entrevistas, no publiqué discursos, solo escribí una frase y la envié a todo el personal de la empresa. Una madre puede guardar silencio durante 40 años, pero cuando habla, toda la empresa debería escucharla.
La reconstrucción no comenzó con capital, comenzó con una disculpa. Andrew recorrió piso por piso, grupo por grupo. Frente a personas que antes me evitaban la mirada, ahora se paraba firme y decía: les presento a la cofundadora, la accionista mayoritaria y la persona que me enseñó lo que ninguna escuela de negocios enseña, que el respeto no nace del poder, sino de cómo tratas a quien alguna vez cayó por ti. Yo no dije mucho, solo me quedaba al final de las reuniones, sonriendo con suavidad a cada persona, aprendiendo sus nombres, sus cargos y lo que alguna vez pensaron que la señora Margaret jamás entendería. Y entonces, solo 3 meses después de la tormenta, ocurrió lo impensable. Una corporación tecnológica en Francia, la misma que había cancelado el contrato, envió una nueva propuesta, con una sola condición. La señora Margaret debe ser quien firme el acuerdo, porque durante la crisis fue la única que guardó silencio y no señaló a nadie. Firmé. Y desde entonces los contratos empezaron a llegar uno tras otro, sin sobornos, sin cenas ostentosas. Vendíamos integridad, no apariencias. En cada reunión pedí algo simple, que los primeros 10 minutos fueran para compartir algo por lo cual agradecían esa semana. Al principio algunos se rieron por lo bajo, pero con el tiempo bajaron el ritmo. Hablaban de sus familias, de sus madres, de cenas sin prisas. La empresa empezó a transformarse. Ya nadie necesitaba usar máscaras. Lisa fue ascendida a jefa de recursos humanos. Andrew reaprendía a decidir sin impulsos. Y yo, la que alguna vez fue llamada una inversión, ahora marcaba el ritmo del corazón de toda la organización. Una noche de primavera me invitaron a una ceremonia nacional, un evento que celebraba a las empresas que renacieron desde el colapso. No quería hablar, pero cuando las luces me enfocaron y escuché mi nombre con una voz cargada de respeto, Margaret Whitmore, la mujer de 78 años que redefinió el liderazgo cuando muchos pensaban que ya había quedado al margen, supe que tenía que decir algo, no por mí, sino por las millones de madres que han sido empujadas al borde de la vida por haber callado demasiado tiempo. Subí al escenario, sin discursos preparados, sin asesores, solo yo y la verdad. No soy una inversión, soy la mujer que fue apartada, la que fue tratada como una billetera, la que escuchó: tienes 78 años, no te metas en asuntos de empresa. Y decidí levantarme, no para vengarme, sino para reescribir las reglas del juego. Si eres madre, o alguna vez amaste sin condiciones, y te han menospreciado solo porque callaste, recuerda esto: el silencio no es sumisión, es observación, es preparación para elegir el momento exacto de alzar la voz. Yo lo hice a los 78 años, con el 60% de las acciones, y con una empresa que reaprendió a ser familia, no por la sangre, sino por la forma en que elegimos tratarnos. Me detuve, no porque se me acabaran las palabras, sino porque escuché los aplausos, tímidos al principio, luego fuertes, hasta que todo el auditorio se puso de pie. Y entonces Andrew subió al escenario, me abrazó, no dijo nada, pero su cuerpo temblaba. Por primera vez después de todo, me abrazó como un hijo de verdad, sin poder, sin títulos, solo eso, un hijo, volviendo a su madre. La historia no termina con una promesa, sino con un cambio real. Margaret ya no es la madre olvidada, es la mujer que reescribió las reglas del respeto, las reglas de la dignidad, las reglas para quienes creían que su tiempo había pasado, cuando en realidad eran ellas quienes sostenían el tiempo entre las manos. Lección final. Hay madres que alguna vez pensaron que callar y sacrificarse era la forma de mantener a su familia unida. Pero Margaret, a los 78 años, demostró que el amor familiar no se mide en dinero y que amar no significa aguantarlo todo. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que te empujaron fuera de tu propia vida? ¿Te trataron como una billetera con patas o como la mamá por obligación? Si es así, no estás sola. Déjanos un comentario. Escríbelo para ti o para esa madre a la que entendiste demasiado tarde. Y si esta historia te llegó al corazón. Haz clic en suscribirse al canal She Stories Margaret, porque aquí contamos las historias que otros prefieren enterrar, con luz, con verdad. Y con la voz de quienes parecían haberlo perdido todo. Una madre no es una inversión, es el alma que sostiene el orden moral, incluso cuando nadie más le da las gracias. Y si tú también crees en eso, te estamos esperando aquí. Esta es una historia de ficción, creada con el único propósito de compartir una lección significativa. No busca ofender ni representar a ninguna persona real. Todos los nombres son completamente ficticios.